Hermanos, continuamos con el estudio expositivo del libro de Nehemías y hemos tenido unas excelentes predicaciones los domingos anteriores y creo que hemos entendido bien el contexto en el que se está dando la historia de Nehemías. Hoy nos toca en el capítulo 2, desde el versículo 11 al versículo 20. Y yo quisiera que pueda ir ubicándolo en su Biblia. Y hemos visto en el capítulo 1 cómo Nehemías, al recibir la triste noticia de la situación de cómo estaba Jerusalén, dice que él, al oír esas palabras, al oír ese anuncio, se postró, ayunó, oró e hizo duelo en algunos días, pero rogó al Dios de los cielos buscando su ayuda. Debemos entender, hermanos, el alto significado que Jerusalén tenía para el pueblo judío. Porque si no, lo podríamos ver como un dramático más. Pero el pueblo de Israel o Jerusalén tenía para los judíos que era esa tierra que el Señor les había prometido, porque dentro de ella estaba el templo y era donde ellos adoraban y ofrecían holocausto al Señor, y era allí donde la presencia de Dios estaba. Pero Nehemías fue el hombre que Dios usó y levantó para darle cumplimiento a la profecía que el profeta Jeremías había dicho en el capítulo 25 y en el capítulo 29 de Jeremías, de que luego de 70 años de exilio, Jerusalén, Israel, el pueblo judío, volvería de nuevo desde Babilonia a Jerusalén. Y es importante, haciendo paréntesis en la introducción, ver la importancia que tiene la fecha que hace Nehemías. En el capítulo él dice que en el mes de Quisleu fue cuando recibe la noticia, y en el capítulo 2 nos dice que es en el mes de Nisan, 4 meses después, que habla con el rey, y el rey, ya vimos en la prédica anterior, que el rey ve su condición, ve su tristeza y lo que lo abatía y lo afligía. Pero es importante saberlo porque Daniel en el capítulo 9, versículo 25 dice que 173.880 días pasaría desde el día que se comenzara la reconstrucción o la reestructuración de Jerusalén, que fue el 14, para nosotros, 14 de marzo de 445, el mes de Nisan. De a partir de allí hasta que apareciera el Mesías, se cumplirían 173.880 días. Y el Sir Robert Anderson, el eminente astrónomo y matemático, él presenta un fuerte caso en donde dice que Jesús cumplió esta profecía al entrar en Jerusalén exactamente el 6 de abril del 32 después de Cristo, precisamente 173.880 días después de Nehemías capítulo 2, versículo 1. Y esto es importante y relevante que podamos ver, porque así como unos domingos anteriores el pastor Denny predicaba sobre ese hermoso regalo que es la palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros podemos ver que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es veraz y tiene cumplimiento, y que nuestro Señor Jesucristo vino a dar cumplimiento a todas las profecías que en el Antiguo Testamento se habían dicho de Él, porque Él es el verdadero Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice que Nehemías oró, clamó al Señor. Y hermanos, como siempre sucede, Dios respondió. Aunque a veces no sea la respuesta que nosotros estemos esperando, Dios siempre responde. Cuando Dios dice no, también es respuesta. No podemos decir, como dijo una famosa por ahí, no aceptaremos un no por respuesta, porque sería rebelarnos contra Dios. Pero Dios responde el clamor, porque aparte era una promesa que Él había dado al pueblo de Israel, y le dio instrucciones a Nehemías para llevar a cabo su obra. Y es por eso que esta mañana quisiera que podamos leer este pasaje
y pudiéramos motivarnos a través de la historia de Nehemías a levantarnos y edificar la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y por eso he titulado este mensaje, Levantémonos y edifiquemos. Y vamos a leer la palabra de Dios, Nehemías capítulo 2, versículo del 11 al 20. Y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice, llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie que lo que mi Dios había puesto en mi corazón quisiera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se los había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanballat y el eronita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo le respondí, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Señor puede hablarnos hoy a través de su palabra. Y como les decía, es mi intención que en esta mañana podamos motivarnos a través de este testimonio de la palabra, de esta historia de Nehemías, podamos motivarnos a levantarnos y edificarnos. Y quisiera compartirle 3 aspectos importantes que podríamos ver en esta historia de Nehemías. Y en primer lugar, es que nosotros, como siervos, como hijos de Dios, debemos de investigar la situación. Debemos de investigar nuestro entorno. Debemos de estudiar y analizar nuestra situación que está alrededor. Nehemías viajó de Persia a Jerusalén. Y esto es, en la actualidad, sería viajar desde Irán hasta la actual posición de Jerusalén. Si nosotros lo ponemos en Google Maps, nos dice que probablemente en carro es un viaje como de 1 día y medio. Imagínense ahorita, porque hay carretera, pero ahora vamos a imaginarnos en el tiempo de Nehemías, 445 años antes de Cristo, cómo era el viajar y cómo era la situación de las calles que eran de arena, lo peligroso que era la situación en el camino. Y es por eso que en la predicación anterior nosotros veíamos cómo Nehemías recibía el apoyo de parte del rey, le pedía cartas al rey e incluso fue custodiado y respaldado por oficiales de seguridad para que en el camino no hubiese ningún inconveniente, porque las carreteras eran peligrosas. Incluso si nosotros leemos la historia de cómo era en el contexto de judíos, cada vez que viajaban, es un poco exagerado, pero imagínense cómo era de peligroso. Los judíos ponían en orden la situación de su hogar. Era como que decir que cada vez que nosotros vamos a viajar, hacemos el testamento. Bueno, yo voy a viajar, voy a ir un momento hacia Caracas,
voy a dejar en orden mi testamento por si acaso me sucede algo en el camino, ya todo en mi hogar está en orden. Imagínense cómo era de inseguro el camino o el viajar en aquellos tiempos. Pero él llegó al lugar, no sabemos cuánto tiempo le habrá tomado, a lo mejor 3 días de viaje, 2 días de viaje, 4. Llega al lugar y probablemente habrá causado un gran revuelo por la caravana de todos los materiales y todas las cosas que él traía para la reconstrucción del muro y de las puertas. Recuerden, leímos en el versículo, él no le había comentado nada a nadie todavía. Nadie sabía. Pero probablemente, aunque la ciudad de Jerusalén ya se estaba acomodando y ya la ciudad estaba como que levantando un poco de ánimo, ya se había reestructurado la adoración, ya Dios había levantado a Esdras para hablar la palabra de Dios, para enseñar y meditar en la ley de Dios y traer una restauración espiritual en el pueblo de Jerusalén. Aún así, podríamos ver que había un pueblo en desánimo, en tristeza y con un espíritu decaído por la importancia, como les decía, que tenía la ciudad de Jerusalén. Pero más allá de esto, era el honor y la importancia que los muros representaban para la ciudad. Los muros eran la seguridad de la ciudad. Los muros eran el honor de la ciudad. Y ustedes recuerdan cuando Josué tumban las murallas de Jericó, entran y toman la ciudad. Pero es que esa era la fortaleza y la protección que tenían como ciudad. Una ciudad para esos tiempos sin muro era una ciudad en deshonra, una ciudad humillada, una ciudad que no servía casi que para nada. Y esto para los judíos obviamente jugaba tanto en su moral, jugaba en su ánimo, porque era la tierra prometida. Ellos eran el pueblo del Dios y ahora estaban viviendo esta situación, pero que no había sido en vano, sino que había sido a causa del gran pecado que había caído Jerusalén. Pero aun cuando ya se estaba mejorando la situación, podríamos decir que el pueblo estaba triste, un poco de desánimo. Pero Nehemías llega a Jerusalén lleno de pasión, lleno de oración. Este hombre, como nosotros vimos, que estaba lleno de tristeza cuando Dios le habla, cuando Dios responde su oración, lo que inmediatamente él hace es accionar. Porque muchas veces nosotros podríamos decirle y orar al Señor para que nos dé o nos ayude en algo, o Señor, estoy orando para que me pongas a servir en tu obra. Estoy orando porque quiero a restaurar mi familia. Estoy orando porque quiero ser de testimonio para mis hijos, para que ellos puedan conocerte. Pero cuando el Señor responde nuestra oración y nos pone las oportunidades para que podamos hacerlo, probablemente podríamos llegar a comenzar a decir excusas. No, ya va, pero es que yo te dije, pero no tan rápido. Yo te lo pedí, pero ya va, dame un tiempo primero de descanso para yo analizar y ver qué voy a hacer. Si tú le estás orando al Señor y el Señor responde, nos corresponde a nosotros ahora accionar. Amén. Dice que Nehemías no hizo nada por 3 días. Llegó, a lo mejor estaba cansado, pero a lo mejor también habrá quedado impresionado, porque una cosa es lo que te hayan dicho y otra cosa es verlo en persona. Y es importante ver que Nehemías, cuando llega al pueblo, no se presentó, y lo vamos a ver más adelante, él no se presentó como el salvador del pueblo. Cuando entra el pueblo, él no llegó haciendo el escándalo. Bueno, ahora sí, llegó la salvación de ustedes, pues. Vamos a reconstruir y hacer toda esta ciudad. Nehemías llega en silencio, pues él ya había estado en oración, en ayuno, en tiempo de comunión con Dios, y él ya había recibido de parte de Dios las instrucciones. Y creo que Nehemías, cuando nosotros hablamos de liderazgo, es muy bueno ver la vida de Nehemías, porque fue un hombre que acató y obedeció la voz del Señor y se aferró a lo que el Dios de los cielos había dicho y caminó
no para su gloria, sino para que la gloria de Dios sea manifestada y sea glorificada. Pero es importante poder esperar con confianza y en paz el tiempo de Dios. Es importante aguardar y esperar en silencio el tiempo que hay que esperar de parte de Dios para accionar y ejecutar la obra de Dios. Nehemías no llegó como alguien quien quería llevarse la gloria, sino que llegó como alguien que venía a hacer lo que Dios le había demandado hacer. Pero luego de 3 días, mucho tiempo ya de descanso, Nehemías comenzó a caminar por la ciudad y vemos cómo él hace, nos narra desde el 11 hasta el 17, cómo hizo todo hasta el 16, todo el recorrido por la ciudad. Y él había propuesto en su corazón construir los muros, reedificar la ciudad, las puertas, como Dios se lo había establecido, pero en ese momento él simplemente cayó y comenzó a analizar y ver el entorno. Una cosa es lo que él había escuchado y se había imaginado cuando le dieron la noticia, pero otra cosa es ver ya la realidad en la que estaba la ciudad. Y no hay forma, hermanos, que nosotros podríamos imaginar en que Nehemías tuvo que haber hecho este recorrido a lo mejor con lágrimas en sus ojos. El ver la ciudad del sepulcro de sus padres, la honra de los judíos, la ciudad que ellos presumían porque era donde estaba el Señor, destruida y en las condiciones en las que estaba. Nehemías sabía la magnitud del daño, del miedo, de la pobreza y la inseguridad que los muros destruidos representaban en las vidas de las personas de Jerusalén. Ahora, habían cosas buenas que ver. Como les decía, ya estaban de regreso a Judá, ya no estaban en el exilio, ya estaban de vuelta en Jerusalén y el templo ya había sido reconstruido. Ya se realizaban sacrificios, ya había adoración y se estaba progresando lentamente, se estaba mejorando la ciudad. Pero había mucho por lo que el pueblo podía estar agradecido en Jerusalén. Pero hay algo interesante que podríamos rescatar de esto y que muchas veces podríamos o tenemos que ver las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor, pero también es importante que nosotros podamos ver las cosas que están mal, así tal cual como lo hizo Nehemías. Es importante, hermanos, que nosotros podamos salir de nuestras 4 paredes o a través, o a veces vemos a través de un lente ideal teórico y dejamos de ver a nuestro alrededor donde podríamos ver algunas cosas que están mal y que hay que mejorar. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos si solo vemos el bien y no prestamos atención a lo que está mal y lo que tenemos que corregir. Pero, esto no quiere decir que nosotros caigamos en un espíritu crítico, porque hay otro extremo. Hay personas que solo quieren enfocarse en lo malo y llenan su corazón de pura crítica. Siempre se mantienen, no, yo eso lo hubiese hecho mejor. No, eso que están haciendo, eso no sirve para nada. Yo lo hubiese hecho de esta manera y así hubiese quedado mejor. Pero Nehemías nos enseña que con su ejemplo debemos de ver las murallas destruidas, debemos ver las situaciones que están mal, pero solo si tenemos el corazón dispuesto en oración con la visión de Dios y la pasión de querer ser usados por Dios para poder solucionar lo que está mal. Porque si no tenemos el corazón y las ganas para poder solucionarlo, estamos criticando. Pero cuando tenemos ese corazón compasivo, lleno de amor, lleno de misericordia, igual a la gracia y la misericordia que nos ha sido derramada, comenzamos a ver a nuestro alrededor la necesidad que nuestro prójimo, que nuestro hermano, que nuestra ciudad tiene y buscamos la manera en cómo nosotros podemos ayudarle. La iglesia tiene que ser algo más que 4 paredes. Porque aquí en la iglesia o cuando estamos reunidos los santos, podríamos tener un estado ideal y nuestra vida podrían ser correctas, nuestro comportamiento podría ser justo, podríamos
mostrar piedad, vida de piedad aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de este lugar? Porque es fácil, porque estamos entre hermanos. Aquí yo creo que a nadie se le va a salir una mala palabra. Probablemente no. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? No nos pase como el cuento de la niña que decía, ay, a mí me gusta, yo quisiera vivir en la iglesia, porque a mí me gustan mis papás de la iglesia. Cuando llegan a la casa no me gustan esos papás. Pero como iglesia, hermanos, debemos de ver las cosas que están en nuestras vidas, hablando de manera figurativa, esos muros que están derribados en nuestras vidas, pero también los muros que están derribados en nuestro alrededor, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. No podemos ser una iglesia que se queda aquí en la comodidad y solamente piensa en su comodidad, porque estaríamos desobedeciendo a nuestro Dios. Fíjense que Jesús en el Sermón del Monte le dice a sus discípulos, y hoy nos dice a nosotros, Mateo capítulo 5, del 14 al 16, Él les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y ahora Jesús nos da una instrucción y nos dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En la iglesia no hay estrellas, porque las estrellas alumbran con luz propia. En la iglesia hay siervos, en la iglesia son personas que brillan o reflejan es la luz que viene de Cristo. Nadie brilla por su luz propia. Pero en la iglesia del Señor tampoco hay llaneros solitarios. Y debemos ser miembros activos que analizan su entorno y su alrededor para poner en práctica lo que han aprendido de su Señor. Cuando nosotros vemos a otros cristianos a nuestro alrededor, vemos que muchos hermanos son fuertes, gozosos, los vemos que están en constante crecimiento, se ven sus frutos, su relación con los demás, su relación con Jesucristo. Y muchos tienen victoria sobre algunos pecados y podemos dar gloria a Dios por eso, porque en eso va la madurez espiritual. Pero también podríamos ver algunos muros derribados en su vida, porque ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Pero como les decía anteriormente, si nosotros nos vamos a disponer a ver los muros derrumbados de los demás, primero vamos a ver los muros derrumbados de nuestra vida, los muros que hay que fortalecer. Pero esto también lo logramos con oración, aferrados a Dios, a su palabra. En esta semana, ¿qué estudiábamos en la célula? ¿Qué estudiábamos esta semana? ¿Qué pasaje de Marcos se estudió esta semana en la célula? ¿Y de qué hablaba ese pasaje? Como que solamente fuimos dos a la célula. Vamos a dejarlo así. Algunos de nosotros, hermanos, estamos desesperadamente lastimados. Algunos estamos atrapados en un círculo de pecado que quisiéramos salir, pero a veces como que nos falta más fuerza. Y muchas veces no sabemos cómo pedir ayuda, porque muchas veces tenemos temor a que nos señalen, a que nos juzguen,
A veces tenemos temor a que nos miren feo, o porque no es que si yo se lo digo, si yo le cuento esto que me está pasando al pastor, me va a quitar de donde estoy sirviendo. Y déjame decirte que no es más importante la posición que puedas tener en la iglesia que la salud espiritual que tenga tu alma. Y es importante que nosotros podamos, cuando en sinceridad veamos muros derribados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, corramos primeramente como hizo Nehemías, a los pies del Señor. No lo dejemos de última opción. Porque a veces tratamos de nosotros reconstruir el muro a nuestra manera. Y por lo menos, si a mí me ponen a reconstruir una pared, hermano, eso se va a caer al otro día. A mí. El que es albañil sabrá. Pero a mí me ponen a construir una pared, al otro, primero que va a quedar así. Y segundo, al otro día eso se va a caer. Y cuando se cae esa pared, que lo que hicimos fue remendar, ahí sí llamamos un profesional. Así muchas veces pasa en nuestra vida. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y cuando ya lo que hicimos fue empeorarla, no señor, ahora sí mete tu mano porque ahora ya no sé qué hacer. Así como Nehemías al principio y en primer lugar, lo primero que debemos de buscar es la guía y la dirección de nuestro Señor. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, nosotros los amamos y nos preocupamos por ellos y vemos sus virtudes, vemos sus cualidades, pero también debemos de ver sus defectos y las zonas o esos muros derribados en su vida que nosotros como padres, con la ayuda de Dios, tenemos que ayudar a que sean reedificadas, a que sean levantadas. De la misma manera, cuando nosotros podríamos ver nuestras empresas, nuestras relaciones de matrimonio, nuestro hogar, nuestras amistades, nosotros tenemos que verla con una vista honesta. Y no solo ver lo que es bonito, sino ver lo que hay que levantar y hay que restaurar. Cuando nosotros vemos nuestra iglesia y nosotros vemos que la amamos y estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en esta iglesia. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho en la IBM? Y el mes anterior que veíamos cómo pasar de reunirse de la nada, sin tener ni siquiera las paredes, sin tener techo, sin tener alguna columna. Y miren cómo Dios nos ha regalado, que falta el aire, pero no importa. No importa. El Señor ha sido bueno y nos ha mostrado su misericordia. Pero habrán cosas que también debemos de mejorar. Habrán cosas, si vemos con una vista honesta y no con crítica, sino con una vista honesta, pero para querer ayudar y solucionarlo. Como les digo, porque de nada vale que usted se siente y diga, ay, miren cómo pusieron esa lámpara, yo lo hubiese puesto mejor. ¿Por qué no vino y la puso? No podemos decir que es suficiente o que no deberíamos mejorar o hacer mucho más. Y muchas veces yo sé que los pastores podrían preocuparse y la administración de la iglesia por el apoyo financiero, por la economía, porque es una realidad lo que se vive en esta ciudad, en este país. Pero aún así debemos descansar en el Dios que obra y sustenta su obra. Si de algo estamos seguros, es que nuestro Señor es capaz de reedificar los muros derrumbados en nuestras vidas, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Todo aquello que nos da inseguridad, todo aquello que nos quita la paz porque lo vemos derrumbado y destruido, que nos separa a lo mejor hasta de mantener una reunión con Dios, con todo eso, nuestro Dios es poderoso para poder ayudarnos y sostenernos. Esta es la buena noticia porque los veo muy serios, no los estoy regañando. Lo que pasa, hermano, es que a veces, y creo que el pastor Denny mencionaba en la prédica anterior eso, vemos hermanos y le preguntamos, hermanos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y por dentro se están muriendo.
Y no le estoy diciendo que vaya hablándole sus cuentos a todo el mundo, porque hay que ser sabios en quien buscar consejos. Pero también nosotros tengamos corazones compasivos, corazones misericordiosos, que puedan ser empáticos con la situación de nuestro hermano. Porque a veces por no pedir ese grito de ayuda, hermanos, todo va a caer en una cadena, y una cadena, y una cadena, y una cadena, hasta que llegamos a un punto bajo, que a veces no queremos ni buscar al Señor. Y para eso estamos nosotros como iglesia, para mirar a nuestro alrededor, el hermano que tiene tiempo que no viene, porque a veces decimos, no, ya que él se apartó, ya no quiso venir más a la iglesia. Y cuando lo llamamos, no sé, hermano, si yo tengo 2 meses en cama. Y nadie en la iglesia se enteró. Que el Señor nos ayude. Pero hermanos, Nehemías actuó. Él no solamente analizó, sino que se levantó y actuó. Y es por eso que el apóstol Pablo nos invita a nosotros, si ahora lo aplicamos a nuestra vida, en las cosas que a lo mejor debemos de cambiar y de buscar solución para nuestra vida, porque estamos todavía en la carne y necesitamos la ayuda del Señor para hacer morir las obras de la carne por la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos sido santificados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, de los que hemos creído. Pero Pablo nos invita ahora a accionar en esta nueva vida que tienen en Cristo, a que se despojen del viejo hombre. Fíjense, ya ustedes han recibido por gracia y tienen la forma de poder hacerlo, pero ahora les toca a ustedes la labor de hacerlo. Ahora les toca a ustedes trabajar, no en su salvación, porque la salvación es por gracia, pero la justificación y la santificación van de la mano. Si yo no tengo un proceso de santificación en mi vida, es porque probablemente esta justificación como que fue medio extraña. Nuestro andar y nuestro caminar debe estar en un constante crecimiento de santificación. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, aferrados a Dios como hizo Nehemías, en oración, en súplica, en ruego, en ayuno, en estudio de la palabra, nosotros podemos levantar esos muros caídos en nuestra vida, de nuestro alrededor, de nuestro hogar, que están derribados. Pero esto conlleva una responsabilidad y una acción. Y es lo que nos lleva al punto 2, y es que debemos motivarnos a levantarnos y edificar. Versículos 17 y 18. Volvamos otra vez al lugar, volvamos al tiempo en que llegó Nehemías. Y Nehemías tuvo que haber llegado en un tiempo donde muchos estaban, como les decía, desanimados. Las cosas, aunque estaban mejorando, el pueblo estaba decaído, las murallas, la honra, la seguridad de la nación estaba destruida. Las personas tenían su espíritu decaído a causa del oprobio. Ellos lo nombran así, el oprobio. Y oprobio significa deshonra o vergüenza pública. Ellos estaban con tristeza por la vergüenza que su ciudad estaba representando alrededor. Y Nehemías les habló y les llegó y les habló de la realidad que la ciudad estaba viviendo. Nehemías no llegó a pintarles un panorama ideal ni hablarles charla motivacional. Él llegó a plantearles, miren, esta es la realidad de la situación en la que estamos viviendo. Y con toda seguridad, probablemente ya los habitantes se habrían resignado a vivir sin los muros, pues ahorita podría parecernos fácil construir unas murallas. Pero para ellos, para esos tiempos, hermanos, reconstruir esos muros y en la forma como probablemente habrían quedado, era algo que llevaría a lo mejor hasta años poder hacerlo. Y a lo mejor ya se habrían hasta resignado en poder algún día lograrlo. Pero sin duda alguna, eso no era un trabajo que Nehemías podría realizar
solo. Por eso les decía, en la iglesia del Señor no hay llanero solitario. Por eso es que Pablo pone la ilustración de nosotros como un cuerpo, porque cada uno de nosotros nos necesitamos el uno al otro. Nehemías necesitaba la ayuda del pueblo, pero antes de esto necesitaba motivarles de nuevo para que sus espíritus decaídos pudieran levantarse y cobraran vida de nuevo y se activaran a poder reconstruir la ciudad. Y Nehemías, guiado por Dios, pues esto fue por algo que Nehemías oró bastante, ayunó bastante y recibió la respuesta del Señor, y el Señor lo estaba ayudando, lo estaba respaldando. Y Nehemías con sabiduría guió al pueblo. Y fíjense algunos puntos que podríamos ver en estos dos versículos. Y es que primero Él les pidió que vieran el mal que estaban viviendo, que no negaran la realidad a su alrededor. Como le decía a mis hermanos, nosotros debemos de ver con ojos de amor y con ojos arraigados al Señor la realidad que está viviendo nuestro alrededor, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra familia en general completa, nuestro sector, nuestra iglesia. Pero segundo, Nehemías no llegó a solucionarles el problema a ellos. Nehemías no dijo, no, llegué yo y les voy a solucionar sus problemas y se acabó. Él llegó como uno más del pueblo judío que estaba sufriendo por la condición en que estaba la ciudad. Nehemías tampoco llegó a culpar a nadie. Nehemías tampoco llegó, bueno, pero es que están viendo la situación que está alrededor. Eso es por culpa de ustedes, porque yo estaba en Persia. Es por causa de lo que ustedes hicieron. No, Nehemías fue empático y llegó también porque era doliente lo que vivía. ¿Estamos nosotros siendo empáticos y dolientes con nuestro alrededor? ¿Estamos nosotros siendo empáticos y dolientes con un mundo que se pierde sin Dios? ¿Estamos siendo nosotros empáticos y dolientes con aquellos hermanos que a lo mejor se han desviado de la fe o han abandonado la fe? Y Nehemías les pidió su apoyo. Fíjense, les dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Nehemías habrá imaginado que si Dios, imagínense esto, pudo mover el corazón de un rey impío, ¿cuánto más no movería el corazón del pueblo judío que amaba la ciudad? Ciertamente el Señor podía mover los corazones de su pueblo para que se unieran. Y debe ser nuestra oración que el Señor mueva nuestros corazones para poder ser bondadosos y misericordiosos a nuestro alrededor. No solamente ver la realidad, sino actuar y ejecutar. Nehemías los animó en el Señor, mostrando todo lo que Dios en su voluntad había hecho. Nehemías dice en el versículo 18 que les habló de cómo la bondadosa mano de Dios estuvo sobre él. Fíjense, Nehemías no llegó diciéndole, bueno, es que conversé con el rey y tú sabes que yo tengo muy buena relación con él y no se pudo resistir a mis palabras porque, bueno, tengo muy buena dicción y tú sabes, lo pude envolver y él accedió. Nehemías reconoció que todo era porque la bondadosa mano de Dios que estaba sobre él. Hermanos, si tú tienes alguna posición de servicio en la iglesia, es porque la bondadosa mano de Dios está sobre ti. Si Dios te ha premiado con un hogar maravilloso, con una familia que le ama primeramente a Él, es porque la mano bondadosa de Dios ha estado sobre ti. Si tu camino, si tu empresa, en tu trabajo ha sido próspero, es porque la mano bondadosa de Dios está sobre ti. Porque a veces descansamos en lo que nosotros podemos lograr. A veces descansamos en nuestro trabajo, en nuestros dones, en nuestros talentos,
y no reconocemos que todo eso proviene de Dios y es para su gloria y para su honra. Y Nehemías le hablaba del resultado, le decían, vamos a reconstruir para que ya no estemos más en esta condición, para que ya no estemos más en este oprobio, para que nos levantemos, para que salgamos de esta pobreza e inseguridad que está en el pueblo. Y ese trabajo involucraba más allá de lo físico. Nehemías estaba hablando ya para levantarles el ánimo y de manera espiritual, y por eso es que se había restaurado antes el espíritu y la ley de Dios. Si nosotros leemos Esdras, ya se había levantado la ley del Señor y el pueblo ya había reconocido su pecado y había reconocido que le había dado espalda a Dios. Pero Nehemías no fue una mera manipulación de ánimos triunfalistas, sino que llevó a que la gente se motivara a trabajar porque el plan de Dios estaba siendo llevado a cabo y el Dios de los cielos estaba convocando a su pueblo para trabajar. Al igual que el Dios de los cielos está convocando a su iglesia para trabajar. Y si lo llevamos a nuestra iglesia local, pues nuestro Dios está convocando a su iglesia para servir y trabajar en esta iglesia. No ser solamente domingueros y venir a sentarnos y ya, sino trabajar y accionar, porque cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que el Señor ha puesto en nuestra vida. Amén. Pero estos dones y talentos no son para beneficio propio, son para ponerlos al servicio de mi hermano, porque cada uno de nosotros nos necesitamos. Pero tú y yo a lo mejor podríamos estar desanimados, con nuestro espíritu caído, a causa de los escombros que podríamos ver en nuestras murallas. Muchas veces nos sentimos indignos a causa de nuestro pecado. Y las preocupaciones del día a día, cómo buscar el sustento del hogar, problemas familiares, económicos, a veces nos hacen decaer. Pero Dios siempre ha levantado a personas que han creído en el llamado y propósito que Él les ha dado para motivarnos en un momento en que nuestro ánimo parece y nuestro espíritu está decaído. Y gloria a Dios por cada uno de los hermanos que Él ha puesto a nuestro lado, que cuando nos sentimos con desánimo, cuando nos sentimos decaídos, están allí para levantarnos y ayudarnos y otra vez correr juntos en esta carrera. Por eso es la importancia que nosotros podamos vivir en comunión como hermanos. Por eso es la importancia que nosotros podamos ir a las células familiares, porque es allí donde podemos interactuar y compartir los unos con los otros. Es allí donde podemos estar cercanos y ver, porque a veces queremos dejarle todas las responsabilidades a los pastores. Bueno, ellos son los pastores de la iglesia, ellos son los que tienen que llamar persona por persona para ver dónde están. Pero nosotros también tenemos que ser dolentes por nuestro hermano. Nosotros también tenemos que preocuparnos por el hermano que tenemos a nuestro lado. Pero muchas veces no servimos en la iglesia por motivos equivocados. A veces no, porque es que la otra vez yo estaba recogiendo las sillas y no, el pastor no me miró. Y las terminé de recoger y no me dijo nada. No me dijo, ay, lo hiciste bien, o hey, te ayudo con la silla. No me dijo nada. Hermanos, ¿qué importa que el pastor no le diga nada? ¿Qué importa si el hermano al lado no le dijo nada? ¿Usted a quién le está sirviendo? Usted le está sirviendo al Señor. Fíjense, el gran Dios de los cielos, que nos ama, que no nos necesita, pero a Él le ha placido convocarnos para que sus santos, para que su iglesia le sirva y sea de provecho los unos con los otros, sean personas activas en bendecir a otros. Hermanos, desde el que limpia el frente, desde el que abre la puerta hasta el que se para aquí a cantar, a predicar, es útil y necesario en la obra del Señor.
Ninguno vale menos que el otro, ninguno vale más que el otro. Todos somos justos e igual dignos delante de la presencia de Dios. Todos somos vasos de honra que hemos sido dignificados por la gracia de Dios. Si Dios le ha puesto en el estacionamiento, dé gloria a Dios porque le está sirviendo con excelencia allí en el lugar. Si Dios le ha dado la bendición de poder atender a los hermanos y darle la bienvenida en la puerta, hágalo con gran amor, hágalo como para el Señor y dele gloria a Dios. Si el Señor lo ha puesto a predicar, dele gloria a Dios por el privilegio. Si lo ha puesto para limpiar, dele gloria a Dios porque lo está haciendo con excelencia. Ninguno tenemos más dignidad que el otro. Todos hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero. Todos formamos parte de la iglesia del Señor. Todos nos necesitamos. No podemos decirle a mi hermano, no te necesito. Porque él tiene dones y talentos que a lo mejor tú no tienes. Y juntos pueden llevar a cabo la obra del Señor de manera eficaz. ¿Y sabe qué? Cuando lleguemos al cielo, yo no sé si usted se ha imaginado ese momento, que el Señor no le va a decir, oh buen siervo fiel, oh qué buen predicador fuiste, oh qué excelente palabras diste. Él no le va a decir, oh, qué buena limpieza hiciste. Él le va a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al reposo de tu Señor. Y hermanos, escuchar esas dulces palabras en la boca de nuestro Salvador debe ser más que suficiente. Todos formamos parte de la iglesia del Señor. Él nos justifica, nos santifica, nos ha redimido, nos ha hecho nuevas criaturas para ahora poder vivir en libertad y nosotros poder servirles poniendo nuestra mirada solo en Él, en su gloria y en su honra. No busque aplausos de hombre, busque que la gloria de Dios sea manifestada y que su nombre sea glorificado. No nos quedemos a un lado criticando. Mejor unámonos, apoyemos y vivamos para la gloria de Dios en nuestro servicio. Pero para esto también, hermanos, es necesario llevar una vida de santidad del Señor. No en vano el Señor había restaurado al pueblo antes a través de su palabra con Esdras. No es vivir una vida perfecta y que nosotros empecemos a, mira este hermano lo que está haciendo. Estar como jueces. No es llevar una vida perfecta, pero sí llevar una vida que nosotros estemos trabajando en hacer morir esas obras de la carne. Porque bueno, no, ya el Señor me salvó, ya yo no tengo más nada que hacer. El Espíritu Santo está en mí, yo puedo vivir como sea. No has entendido la salvación. No has entendido esa gracia. Es vivir una vida que demuestre verdadero fruto de arrepentimiento, que reflejen que he sido hecho una nueva criatura y que demuestren que hemos comenzado a levantar los muros que a nuestro alrededor están destruidos. Pero si nosotros vemos que nuestro hermano está decaído, levantémonos con amor, con compasión, con misericordia. Anima a tu hermano que está a tu lado para servir. A mí no me gusta mucho hacer esto, pero lo voy a hacer. Dígale al hermano que está a su lado, así con el codito. Anímate a servir. Y dígale al otro lado, es contigo también. Y ahora dígase usted, anímate a servir. Hermanos, no podemos hacer todo solos. No recae toda la responsabilidad sobre una persona. Todos nos necesitamos y todos somos necesarios en la obra del Señor. Romanos 12,
del 4 al 5 dice, en la traducción del lenguaje actual, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y esta misma iglesia, este mismo cuerpo, trabaja para que la obra del Señor avance, sea edificada y para que el nombre de Dios sea glorificado. No para que la gente diga, ¡ay, qué grande es la IBM! No, es para que la gente diga, ¡qué grande es el Dios que está en la IBM! Dios nos libre de querer llevarnos la gloria. Así que, hermano, no menosprecie al hermano que está a su lado, porque todos nos necesitamos en la obra del Señor. En tercer lugar, ya para ir cerrando, es que debemos descansar en que el Señor es quien sustenta su obra. Hermanos, como siempre sucede, como lo hemos visto en varias prédicas y en varias historias de la Escritura, cuando el Señor responde a su pueblo y los manda a hacer algo, aparece oposición. ¿Sí o no? Hermanos, cuando nosotros decimos, voy a comenzar a ser activo en la obra de Dios, o cuando decimos, sí, Señor, comenzaré a edificar los muros que están derribados en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida, en la iglesia. Hermanos, cuando la cosa se empieza a poner un poco fea, ¿o no? Hermanos, yo no sé quiénes de aquí han volado un papagayo. ¿Quiénes aquí han volado un papagayo? O, bueno, internacionalmente una cometa. Y en Maracaibo una petaca. ¿Cómo se levanta un papagayo? Con viento en contra, ¿verdad? Si no hay un viento que le haga oposición, ese papagayo no se levanta. Hermanos, cuando probablemente la obra del Señor, o probablemente no, la obra del Señor siempre tiene éxito. Cuando la obra del Señor es algo que el Señor en verdad mandaba a hacer y va a tener éxito, siempre va a haber viento en contra. Siempre. Pero eso nos va a ayudar y levantar. La oposición espiritual a la obra de Dios que Dios quiere lograr, es una realidad que muchos cristianos a veces no toman en cuenta. Y a veces cuando decimos voy a empezar a servir más en la iglesia, pareciera que como uno dijera en la casa, comenzaron los problemas en la casa, pues. Y cuando le decimos, Señor, ayúdame porque tengo problemas de paciencia, pero ya, cuando salimos los dos cauchos del carro están espichados. Muchas veces, hermanos, esta misma oposición no vienen de los de afuera, vienen de los de la misma casa. Fíjense, ahí nos nombran dos personajes, Tobías y Sanballat. Y Tobías era un hombre de influencia, un hombre judío, que estaba asociado con la familia del sumo sacerdote. Y al obtener la ayuda de los sacerdotes, Tobías fue un hombre prominente en las familias sacerdotales para las generaciones venideras. El nombre Tobías significa, fíjense lo curioso, Yahvé es bueno. Un hombre era un nombre extraño para una persona que estaba haciendo oposición. Y Sanballat estaba conectado por matrimonio a las familias sacerdotales. Y un documento antiguo nos dice que este periodo se refiere a Sanballat como el gobernador de Samaria. Pero estas personas eran involucradas y eran judíos. La oposición se estaba levantando desde el mismo pueblo judío, desde las mismas personas que estaban honrando más al rey de Persia que lo que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya había mostrado su gloria a través de toda la historia, le estaba diciendo al pueblo que hiciera. Podríamos pensar que deberían haber apoyado el trabajo de Nehemías, pero no fue así. La oposición siempre es difícil
y más cuando se tratan de hermanos, porque nuestro corazón lo ve como una traición. Más cuando la oposición y la traición viene por parte de las personas que están a nuestro alrededor. Pero estos hombres, dice que hicieron escarnio y se burlaron de lo que Nehemías iba a realizar junto al pueblo. Como una manera de querer desmotivarlos y hacer menguar la pasión y la fe, y hacer temblar su fe en no creer lo que Dios le había dicho a Nehemías que hiciera. Y a veces muchos somos desviados de hacer la voluntad de Dios por miedo a experimentar la burla. Y sabe, cuando nosotros vamos caminando en la calle y vemos a algún amigo y llevamos la Biblia así, pero cuando vemos al amigo hacemos así para que no nos vea la Biblia, usted está negando al Señor. Yo en mi juventud tenía, y como soy yo mismo, tengo la autoridad para decirlo, tenía la estúpida idea de que si alguien se montaba en el carro, yo iba manejando y no era cristiano, yo cambiaba la música como para no incomodarlo. Y luego cuando fui madurando, obviamente, yo decía, eso es una forma de yo negar al Señor. Porque lo hacía era, Dios mío, porque lo hacía era internamente para no recibir una burla. Ay, tú escuchas música cristiana. Y a veces queremos cubrirlo con nombres y taparlo con nombres. No, ¿ve? Para que no se sientan y no se incomoden, porque no les gusta la música cristiana. Pero a veces lo hacemos es para no recibir las críticas. Pero el Señor nos ayude a no avergonzarnos de su nombre. Nunca debemos estar más preocupados por lo que la gente pueda decir de nosotros que lo que Dios requiere de nosotros. Muchas veces estas burlas provienen del orgullo, de la envidia, porque a veces las personas dicen, no, si yo no estoy bien, si mi vida no está bien, tú tampoco vas a estar bien. Así que me voy a burlar tuyo. Estos hombres que ni siquiera estaban informados de lo que el rey había dicho de Nehemías, porque el rey había autorizado para que Nehemías fuera. Y esta gente ni sabía y se había levantado, era para decir, para amedrentar su fe. Y así muchos de los que están a nuestro alrededor se quieren levantar para ponerse a la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, para poder llevar a cabo el plan de Dios. Y muchos se van a querer levantar con burla, pero es allí donde nosotros debemos demostrar sobre quién y en quién está sustentada nuestra fe. Si en los hombres, en lo que dicen las personas o en lo que Dios ya ha dicho y que se cumplirá. Porque las promesas de Dios son sí y amén en Él. Ninguna de sus promesas cae a tierra. Y si nosotros mantenemos esa fe y esa certeza y esa seguridad, sabemos que nuestro Dios nunca ha fallado y nunca fallará. Y a pesar de la tempestad y a pesar de la oposición, el Señor siempre dará éxito a su obra. Pues es Él quien la sustenta. Y es allí donde Nehemías le dio una respuesta contundente, porque ya estaba lleno en oración, en búsqueda del Señor, ya él había ayunado, ya le estaba lleno de la fortaleza del Señor y con la fe en el que Dios iba a obrar y que iba a levantar, a devolverle la honra y la dignidad a la ciudad y a su pueblo. Nehemías se levanta y le dice, el Dios del cielo nos dará el éxito, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes, Tobías y Sanballat, no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Nehemías no iba a dejar que lo desviaran. Él tenía un trabajo que hacer y él iba a hacerlo. Y si nosotros permitimos que los enemigos de la obra de Dios nos detengan de lo que deberíamos hacer y los entregamos y nos desviamos y le damos nuestra atención a los enemigos, entonces ellos habrán ganado la batalla. Pero es allí cuando nosotros tenemos que decirle al Señor para que nos ayude y podamos responderle como lo hizo Nehemías. Adelante, vengan, búrlense, pero nosotros no desmayaremos, no vamos a detenernos, porque el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos que está con nosotros, no está con ustedes, Él está con nosotros, con su iglesia, y ustedes en su burla van a poder fracasar, pero nosotros vamos a prosperar y a llevar a cabo el plan de Dios, porque su mano poderosa está sobre nosotros.
Él entendió que era el siervo de Dios Altísimo. No era como decía la gente, no, porque Dios le da la pelea a sus mejores guerreros. Hasta en eso nos queremos dar la gloria a nosotros. Siervos del Dios Altísimo es lo que somos. Y tú y yo debemos de levantarnos a toda oposición que quiera levantarse en nuestra contra cuando queremos reedificar los muros de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Debemos de pararnos firmes y no desviar la mirada de Cristo Jesús, porque Él es quien ha prometido que sustenta su iglesia. Y al igual que el pueblo judío, el pueblo de Israel con Nehemías, podemos decirle a nuestros enemigos: tú no tienes parte ni derecho en esta obra. Y hoy nosotros, siervos del Dios Altísimo, nos levantaremos y edificaremos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra ciudad, a nuestros hermanos en la fe. Y el mismo Señor del cielo nos dará la victoria. En Él descansa nuestro éxito, hermanos. En Él descansa nuestra victoria, pues Él ha prometido que ni las puertas del Hades podrán con la iglesia del Señor. Y Él ha dicho que hasta el último momento que estemos en esta tierra, hasta nuestro último suspiro, Él estará con cada uno de nosotros. No temeremos a lo que nos pueda hacer un hombre, porque Jehová de los ejércitos pelea por nosotros como poderoso gigante. A concluir, Tozer dice una frase que un mundo cobarde, un mundo con miedo, necesita una iglesia valiente. Hermanos, estamos en un mundo que demanda que la iglesia del Señor esté alerta, velando y activa para que el plan de Dios se lleve a cabo. Y qué bueno que el Dios de los cielos, aunque no lo necesita, puede utilizarnos como vasos de honra para la gloria y honra de su nombre. Es un privilegio para nosotros que poder servirle a Dios, pero debemos de tomar en cuenta, analizar nuestro alrededor, analizar nuestro entorno, ver cómo están las condiciones y qué debemos de hacer. Pero luego debemos de motivarnos y levantarnos y creer en lo que Dios ha dicho que hará. Porque Dios cumple lo que promete, no lo que otros dicen que Él supuestamente dijo. Creer en la promesa de Dios y que Él es un Dios que es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y que ninguna de sus palabras cae a tierra. Pero luego que nosotros hacemos, accionamos y trabajamos, ahora nosotros tenemos que descansar en que el Dios de los cielos está obrando a favor de su iglesia y de sus santos. Él nos ha llamado para que podamos, al igual que Nehemías, accionar y motivarnos a dejar la pereza espiritual y comenzar a trabajar en el plan de Dios. Debemos de aprender a descansar, hermanos, en las bondades y la misericordia de Dios. Debemos de aprender a descansar en el amor inagotable que Él ha demostrado para cada uno de nosotros. Porque a veces lo común o lo cotidiano ya se nos vuelve ordinario y común, y dejamos de ver esos pequeños destellos de gloria, de misericordia que Dios nos demuestra día tras día. Levantémonos y edifiquemos nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro entorno, nuestro alrededor, pero arraigados, aferrados a la mano poderosa de Dios.